Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, querida familia, ¿cómo están? Pues estamos en esta ocasión ya cerrando la temática que hemos venido tratando durante todo el mes. La doctrina de Jesús. Y creemos que este tema es importante para todos nosotros, por lo cual hoy vamos a hacer algo muy especial y en un momento más ustedes lo verán. Pero antes, ahí en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación, a donde usted puede ubicarse y puede también entrar a ellos para que descubra tantas cosas que ahí se encuentran. Primeramente nuestra página web, www.amistaddepuebla.org. Ahí encuentra direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos y una infinidad de cosas que le sirven. También aquí, en Amistad de Puebla, la Hacienda, los domingos tenemos 3 reuniones. A las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Le esperamos. Y también una invitación a usted para que visite nuestro canal de YouTube, youtube.com/ElesExpande. Como les decía, vamos a concluir con esto haciendo un breve repaso de todas estas cosas que hemos hablado y que hoy vamos a afirmar en nuestros corazones y desde luego con el favor de Dios también en nuestro espíritu. Así que en un momento continuamos con ustedes. La doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, la vida, obra, enseñanza, doctrina de Jesús, es la temática que hemos venido tratando durante todo este mes y parte del mes anterior. Y en verdad ha sido muy revelador para todos nosotros, para nuestra vida, cosas que podemos entender ahora de una manera mucho más perfecta, mucho más interesante, para que a través de ese entendimiento usted y yo realmente podamos conocer la persona de Dios. Es importante que el hombre pueda conocer a aquel que le creó, pueda conocer a su creador. Y la Escritura misma nos enseña que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, siendo Dios, se hizo hombre y vino precisamente para mostrarnos, para enseñarnos cómo es Dios. Y esto realmente es lo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. Porque la realidad es que Dios mismo desea darse a conocer a nosotros. Y lo hace a través de la Escritura, a través de la palabra. Pero aquí quiero comentarles una frase. Esta frase se llegó como conclusión de una gran temática que se trató en Westminster en el año de 1646. Y esta frase nos dice así: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Y por qué razón? Porque Dios es un ser maravilloso. No solamente nos creó, sino que ahora también, al enviar a su Hijo y mostrarnos cómo es Él, no solamente nos enseña, nos adoctrina, nos ministra, nos revela, sino que además también nos salva, nos redime, nos perdona a través de su Hijo, el Señor. Pero sobre todo nos muestra y nos enseña cómo es este ser maravilloso que es Dios. Y usted y yo necesitamos conocer precisamente a nuestro Dios. Y en estos tiempos se ha dado a conocer. Y Él se ha dado a conocer a través del Hijo, a través del Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante entender que la Biblia misma nos dice que a Dios
nadie le ha visto. Pero que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él nos los ha dado a conocer. Y esto es importante. El mismo Señor Jesús nos dio a conocer a Dios mismo. Ahora, en la Escritura, Juan 1:18 dice así: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto es el Señor Jesús. Juan 1:14, y la palabra, Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Filipenses 2:5-7 dice: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, dice la Escritura, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué nos está diciendo? Que usted y yo, como personas, ahora tenemos la oportunidad de conocer a Dios a través del Hijo, a través del Señor Jesús. Y aunque jamás le hemos visto, ahora le podemos ver a través de la vida, la enseñanza, la doctrina que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y entonces ya no hay pretexto. Nadie debe tener pretexto. Lo hemos hablado para poder conocer a Dios. Y lo hace a través de su enseñanza. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, el Señor Jesús le dijo: tanto tiempo has estado conmigo, Felipe. Y está hablando con uno de sus discípulos y le está comentando: has estado viviendo conmigo, has visto lo que he hecho, me has conocido como persona, mi carácter, mi naturaleza, mis pensamientos, mis ideas, mi corazón, mi amor, mi compasión, todo. ¿Y no te has dado cuenta todavía, Felipe? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es lo que usted y yo necesitamos comprender. Así es que, si queremos conocer a Dios, acercarnos a Él y vivir en Él, solamente se va a lograr esto a través del Señor Jesucristo, su vida y su enseñanza. Es importante entender que si nosotros nos acercamos a Jesús como el Hijo de Dios, como el mismo Dios, el único Dios verdadero, que no solamente le vino a salvar y a rescatar de una vida de pecado, de una vida en esclavitud, sino también le vino a mostrar el carácter, la naturaleza misma de Dios, entonces usted tendrá un ejemplo muy claro y evidente para poder seguir aquí en la tierra, y no habrá pretextos para que usted no pueda entender que sí puede conocer a Dios y sí puede ser como Él es. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza desde un principio, y no hay mayor gozo para Dios mismo que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios efectivamente pueda ser semejante a Dios en todas sus cosas. Y por esta razón es que nosotros podemos entender que si podemos seguir la enseñanza de Cristo, estaremos seguros y confiados en el Señor. Vamos a un breve corte y en un momento estamos con ustedes. Repasando la historia. El Verbo se hizo hombre. Las 7 señales en el Evangelio de Juan. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Levántate, recoge tu camilla y anda.
le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. «Vuelve a casa, que tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: «En verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo». Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Entonces Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos». Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Repasando la historia. Jesús enseñaba, y eso ha sido nuestra temática hasta este momento. Jesús vino a enseñar. Él comenzó su ministerio cuando tenía 30 años. Un hombre adulto, un hombre maduro, un hombre que había sido criado perfectamente bien en todo lo que era la enseñanza judaica de su tiempo, pero sobre todo una cosa, un hombre que, aun cuando de niño, de adolescente, maravilló a todos los grandes teólogos de su tiempo, ahora venía ya dispuesto a realizar la obra que le había encomendado su padre, darlo a conocer, salvar al mundo y después establecer su reino aquí en la tierra. Y esto lo hizo a través de su doctrina. Entonces, Jesús enseñaba, y a eso se le denomina doctrina. Y la doctrina es una enseñanza que se da para instruir a alguien. Y también hablamos de que la doctrina y la vida espiritual se complementan. Siempre la Escritura nos está hablando, e inclusive a través de los mismos apóstoles y de las epístolas del apóstol Pablo, de que nosotros debemos seguir y enseñar la sana doctrina. La sana doctrina es aquella que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y en cualquier momento que nosotros estemos en casa, en la sociedad, en la familia, en el trabajo, nosotros siempre tenemos que recordar la vida, obra y enseñanza de Jesús, porque es nuestro ejemplo a seguir permanente en nuestra vida. Por esta razón es que podemos decir que Dios nos mostró realmente cómo es a través de su Hijo, el Señor Jesús. Ahora bien, la segunda cosa importante que hemos estado tratando es que nosotros debemos conocer a Dios en todas sus facetas. No solamente en una faceta que lo hemos visto como un Dios de amor. Todos sabemos que Dios es amor, pero mucha gente tiene una idea equivocada acerca de lo que es Dios. Pueden creer con mucha facilidad que Dios es amor, que Dios es compasión, que Dios es misericordia, que Dios es infinitamente bondadoso, que Dios es bueno y que cuando nosotros nos presentemos delante de Él, Él va a ser tan bueno que nos va a dejar entrar al cielo y todo va a pasar. Pero quiero decirle algo. Efectivamente, todos estos atributos de Dios solo le pertenecen a Él. Nadie es como Él es. Pero también hay otras cosas que son muy importantes. Y eso es precisamente la justicia de Dios. Dios es un Dios justo y Él no va a pasar por alto el pecado de nadie. Él
odia el pecado, ama al pecador. Pero si el pecador permanece y sigue en su condición de un hombre pecaminoso y perverso, entonces se tendrá que ver con la justicia de Dios, la cual es perfecta, que no va a permitir que el hombre pecador pueda entrar a su presencia. Y esto es precisamente lo que nosotros debemos entender acerca de la doctrina. Toda la doctrina es completa, no solamente es algo que es una idea o algo que solamente podemos pensar. Entonces, la doctrina de Jesús es la enseñanza misma de la palabra de Dios. Es la enseñanza del Señor Jesucristo. Y es también la esencia misma de su palabra. Y también, para poder conocer a Jesús, necesitamos conocer su enseñanza, su doctrina. Lo hemos venido hablando ya desde hace algún tiempo. Y por esta razón también es que nosotros debemos establecer con el Señor Jesús no solamente su enseñanza, no solamente establecer en nuestra vida su doctrina, su ejemplo, sino básicamente el que podamos establecer con Él una relación. El Señor desea que usted se relacione directamente con Él, con su persona, porque la relación entre las personas, pero sobre todo entre nuestro Dios o entre Dios y su creación, es lo más importante que hay aquí en la tierra. Todo hombre que toma en cuenta a Dios y que tiene una relación permanente con Él, Él caminará en su enseñanza, en su doctrina, la seguirá, obedecerá a Dios y su vida será absolutamente transformada. El Señor Jesús nos menciona en Juan 8, 31 y 32 lo siguiente. Dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y aquí encontramos varias palabras que son muy importantes que podamos entender su significado para que podamos alcanzar lo que realmente deseamos: la unidad y la cercanía y la relación con nuestro Dios. La primera de ellas es verdad, y esto es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse invariable, inmutable, no cambia. Enseñanza es acción y efecto de enseñar, y nos enseñaba. El Señor Jesús lo hacía, pero también se crea un vínculo. Si ustedes permanecen en mi enseñanza, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y ese vínculo es un vínculo de unidad en donde hay una relación. Y esa relación es la que usted y yo necesitamos. Por esto es que nosotros estamos ahora recordando esta enseñanza, porque el Señor desea que usted tenga una relación permanente con Él todos los días de su vida. Quiero decirle, el Señor mencionó, lleven mi yugo y tomen mi carga, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo es un vínculo de unidad en donde nos unimos al Señor en todas las áreas para poder caminar con Él. Vamos a un breve corte y vamos a continuar y concluir con esta temática que es en verdad apasionante. En un momento estamos con ustedes. En Amistad de Puebla, contamos con la capacitación integral de Instrucción Bíblica Hispana. Tenemos diferentes opciones de estudio para ti. Instrucciones de tiempo completo, matutino con internado, 2 años de internado, años de especialización para el ministerio, pastoral, misiones y alabanza. Verano intensivo, capacitación e instrucción bíblica.
4 semanas con internado. Además de eso, tu certificado está avalado por Cristo para las Naciones, Dallas, Texas. Más información en www.institutoespana.org o al teléfono 222-303-0208. La enseñanza de Jesús, que vino precisamente para llenarnos de vida, para que su espíritu habite en nosotros. Él dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él vino a mostrarnos a Dios. Él a través de su vida, enseñanza, palabra, milagros, todo, vino a mostrarnos su compasión, su amor, todo lo que Dios puede ser a través del Señor Jesús. Pero todo lo dejó plasmado en su palabra. Por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos que esto, que es la Biblia, la palabra de Dios, nos habla en toda ella de la vida de Jesús. Desde antes hasta el final, Jesús está plasmado aquí desde la creación hasta la terminación de lo que es el Apocalipsis. Pero Jesús vino y la palabra de Dios vino en la persona de Jesús. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Entonces, desde un principio, Dios nos está apuntando o nos está llevando de la mano hacia lo que es el fundamento. Y el fundamento es la palabra. Si usted necesita tener un fundamento en donde puede cimentar, edificar su vida, tiene que ser en algo sólido. Y eso sólido en la tierra, lo único que existe y que se sostiene por sí mismo es la palabra de Dios. Es importante saber estas cosas porque el Señor está hablando. Sus palabras son espíritu, sus palabras son vida. Yo necesito sostenerme en algo sólido. Yo necesito realmente establecer mi vida sobre algo que la sostenga, que sostenga mi familia, que sostenga mi persona, mi carácter, mi propia vida, y que cada vez más salga de mí las cosas que son equivocadas o malas y cada vez más me parezca yo al Señor. El apóstol Pablo era una persona que mencionaba, sean ustedes imitadores de mí, tal y como yo lo soy del Señor Jesucristo. Usted puede ser imitador de alguien solamente si ese alguien realmente está imitando al Señor Jesús. Está viviendo y haciendo las cosas como el Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 3, versículos del 9 al 11, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es un absoluto de parte de Dios. Y en la Biblia existe como un absoluto único. Nadie puede poner un fundamento para su propia vida que el que ya ha sido puesto por Dios. Ese fundamento es el Señor Jesucristo. Si usted trata de fundamentar su vida sobre cualquier otra cosa, no le servirá. Tendrá cosas útiles, tendrá cosas que le pueden traer beneficio, pero el único y verdadero fundamento que existe es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Dios, somos edificio de Dios, creación de Dios, pero el fundamento de nuestra vida es Dios mismo, en la persona del Señor Jesús. Nuestra fe, nuestra creencia, todo, nuestra forma de vida, se desplanta de este fundamento
que es Cristo. Esto es nuestra vida. Y una vez que usted y yo hemos aceptado, hemos ya recibido esta gracia de Dios, del perdón, del poder recibir de parte de Dios nuestra salvación, arrepentidos, cuando realmente nosotros entregamos nuestra vida a Él, en ese momento Dios está colocando su fundamento debajo de nosotros y hace que nosotros podamos tener un cimiento sólido, porque no hay otro fundamento que el que ha sido ya puesto por Dios, el cual es el Señor Jesucristo. Una vez que eso sucede, usted y yo ahora podemos edificar. Este es nuestro punto de partida. Tenemos en la vida dos nacimientos. Un nacimiento natural, cuando usted y yo nacemos en lo natural a través de nuestra madre biológica, de nuestros padres biológicos, pero tenemos también otro nacimiento, y ese nacimiento es un nacimiento espiritual. Y cuando nacemos espiritualmente, estamos ya empezando a fundamentar nuestra vida sobre otros principios. Ese fundamento es el Señor Jesucristo, y ese es nuestro punto de partida. Nuestra vida no tendría significado, no tendría ninguna identidad, no tendría ninguna posibilidad de un futuro, de una satisfacción y sobre todo de tener paz, si no es que usted y yo nos fundamentamos sobre el fundamento que ha puesto Dios ya una vez que hemos sido perdonados, que es el Señor Jesucristo. Es por esta razón que estamos teniendo este repaso de estas ideas, de estos pensamientos, de todo esto que hemos venido almacenando durante todo este mes. Y es importante porque debemos reconocer que sin ese fundamento no podríamos tener una buena vida. ¿Qué le quiero decir? Que ese es su punto de partida. Y yo le quiero invitar para que usted lo haga. Todas estas enseñanzas que hemos tenido acerca de la doctrina de Jesús nos hablan para llegar a este punto en donde usted se pueda realmente edificar, levantar una vida diferente. Y le invitamos para que todo esto que hemos aprendido realmente lo lleve a la práctica en su propia vida todos los días. Que el Señor le bendiga. La próxima semana iniciaremos una nueva temática en donde seguramente también usted será muy bendecido. Que Dios le bendiga.